La siguiente es una producción de 360podcast.sb. Diana Verónica y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... Bueno, este es un reencuentro muy agradable, de verdad, con mucho cariño, ¿verdad? Gracias. Recibimos nuevamente en estos micrófonos a este muchacho que se nos ha ido a Alemania. Gracias por lo de muchacho. Pues sí, que aquí todos somos maestros, así que mejor nos decimos Se nos ha ido muchachos. a Alemania, allá está haciendo trabajos de investigación. Él es doctor en historia, miembro de la Academia Salvadoreña de la Historia. Ricardo Castellón, bienvenido nuevamente a Diana Verónica y Tony. Muchas gracias por permitirme visitarlos y muchas gracias también, si lo saben, a nombre de la Academia Salvadoreña de la Historia por estos espacios para poder tener contacto con los extraordinarios oyentes de este programa. Sí. Gracias, Ricardo. No, mira, siempre nos acordamos de ti. Qué bueno. Extrañamos la sección poniendo de moda la historia. Sabemos que Sí. nuestros amigos radioescuchas siempre la disfrutaban. Y es que en el caso tuyo, del doctor Herbert Erquicia, de don Pedro Escalante Arce, cuentan la historia de una manera tan amena que la vuelven interesante. Qué bueno. Y gracias. esta conversación va a ser amena. Vamos a hablar de dos temas. El primero, el libro que tú presentas hoy, tu libro Gracias, más sí. reciente. Sí. Yo se lo doy como que... Sí, como y que no sabe. segundo, porque cuando hablamos le dije, mira, ¿y cómo hacemos para no tener la misma conversación de la independencia de todos los años? Ujú. Y entonces vamos a enfocarnos en qué pasaba en el mundo Ujú. cuando nos estábamos independizando. Sí. Que por ahí hay muchas causas también de la independencia. Sí. O sea, cu- siempre hemos estado globalizados, Sí. compañero, ¿verdad? A ver, ¿qué pasa con este libro que se titula Del Sacbé al Macadam? Pues este libro contiene una investigación de hace algunos años sobre carreteras principalmente. Pero para hablar de carreteras habría que hablar de sus orígenes, y sus orígenes son los antiguos caminos indígenas. Y una de las técnicas constructivas, una de las calzadas más importantes de la ingeniería indígena fueron los acbé. Los acbé fueron una especie de caminos elevados que estaban consolidados con piedra, tierra y que contaban además con una superficie, en general una superficie de cal. Estos caminos fueron construidos en el contexto de la civilización maya, así que imagínense cómo se habrán visto en una noche de luna llena estos caminos iluminados blancos surcando la selva. Pasaron los años y luego los caminos fueron utilizados como la principal autopista para la conquista española. Y el libro va por ahí. Termina más o menos termina efectivamente con la introducción y la utilización de la técnica del macadam. Macadam. Sí, Macadam. que es una técnica constructiva ya moderna, estamos hablando del siglo XIX, y que permitió dar una mejor consistencia a los caminos, permitió de manera mucho más viable el paso de carretas, que era el vehículo más importante de la época, y facilitó el mantenimiento de los caminos. La mayor dificultad de los caminos ha sido todo el tiempo, como ahora nos pasa con los chorros, o como ahora nos pasa con los grandes correntales que pasan por las calles, precisamente los fenómenos naturales, ¿verdad? Los fenómenos meteorológicos. El mantenimiento de los el caminos ha mantenimiento de sido los caminos. a lo largo de la historia el desafío. Esta ha sido una dupla histórica, ¿verdad? Tanto la creación de los caminos, la construcción de los caminos, como su mantenimiento. De hecho, en la parte del siglo XIX, el libro hace un recuento de las vías más importantes de la época y entre otras, como lo comentaba, era inevitable hablar de los chorros, mejor conocida entonces como la Cuesta del Guarumal. Así se llamó originalmente, ¿verdad? Sí. Que tú nos decías, y permitime que nos recordemos, Sí. Ricardo, en nuestras pláticas sobre historia tú decías que fue la primera vía de acceso entre Occidente y el Sí. centro del territorio, ¿verdad? Y se le llamó la Cuesta del Guarumal porque Sí. era una gran cuesta. En algunos momentos incluso se le llama el atajo a Sonsonate,
porque la dificultad estribaba en que usualmente la principal vía de acceso a la ciudad era a partir desde el norte, porque es Saltepeque, ¿verdad? Y el Guarumo es era una hacienda, ¿verdad? Luego esa parte pasó a ser el Lourdes Colón, ¿verdad? Para el caso. Pero el guarumo es un árbol. El guarumo es un árbol, sí. Por cierto, las hojas del guarumo eran utilizadas como mascón para lavar los peroles y los platos sucios. Yo creo que todavía se utiliza en el campo. La de fibra blanca, como vellita. Sí, se hace puño y se puede utilizar como mascón. Sí, y lo venden todavía, claro, pues, porque es una fibra natural. Sí, entonces ese es el guarumo y el guarumal. Y por allí va el libro, entonces. Esa vía, si bien es cierto, ayudaba a la conexión, siempre fue un problema. Siempre fue un problema. Lo que iba a comentarles, Diana, es que como esta vía están descritas otras. El libro en general es un recuento de la historia de esas vías, ¿verdad? Y de algunos elementos que no se pueden obviar, ¿verdad? Hay aspectos constructivos relacionados con la ingeniería vial que también son expuestos ahí. Hay mapas que hasta ahora no se habían visto, que también están expuestos ahí, y hay recortes de periódicos, principalmente del diario oficial o de los diarios oficiales en sus distintos nombres, que también ilustran mucho de lo que ocurría en la cotidianidad de la época. Cómo era la vida de la época. Y eso es igualmente interesante, sobre todo para nuestros lectores, porque, como ustedes bien lo dicen, de lo que se trata es que la historia salga de esas fronteras en que eventualmente los académicos la metemos, ¿verdad? Y que se rompa con ese estigma de que la historia es aburrida, ¿verdad? Volverlo interesante. Este es el segundo o tercer libro que te conocemos, porque el anterior era de las recetas. Sí. Culinarias. O sea, sí. Tú, no sé si la palabra es recrear, pero trajiste nuevamente las recetas de la cocina, pero era española, ¿era de la colonia o era de la... Bueno, en realidad se refiere al periodo colonial en general y lo que podemos llamar el mestizaje culinario, ¿verdad? Hay un libro más, el de... Ahí se generó la fusión de sabores. Ahí se generó la fusión y de ahí el impulso que ahora se procura estimular como para que generemos nuevos platillos, por ejemplo. Pero como ese libro, también hay uno más, como el de la comida. No sé si antes hablamos de ese, el de familias. Se llama Secretos de Familia. No sé si hemos hablado de ese, porque ese es igualmente interesante. De hecho, yo hay algunas cosas de esa investigación que les quisiera compartir hoy precisamente a propósito de la independencia, porque es que es la cotidianidad de nosotros, ¿verdad? Sí, son cosas que no figuran en la historia oficial y ya no podemos seguir pensando solo en historia oficial. Ya no se puede, pues todos nosotros somos actores de la historia, ¿verdad? Entonces, de eso se trata. Bueno, sí. Entonces, para ir finalizando con el libro, lo estuve hojeando ahorita que tú mencionabas, que tenía mucho dibujo, y estos dibujos son los originales. Esos son los mapas originales. Los mapas originales, que los vemos en la portada y en la contraportada, así se ilustraban. Qué bonito. Son unos mapas preciosos de principios del siglo XVII, que por cierto luego fueron secuestrados por los ingleses y reproducidos por los ingleses en la versión inglesa. En el libro también aparecen algunos de la versión inglesa y es igualmente interesante ver cómo aparecen las descripciones traducidas al inglés, ¿verdad? Por ejemplo. Pero estos mapas en particular son bien bonitos. ¿Y cuando decís secuestraron, por qué? Porque asaltaron un barco y en el barco venían los mapas. Una copia de los mapas. Entonces los ingleses los reprodujeron. Acuérdense que para entonces, sobre todo en el 17, estamos hablando de los años de la disputa de los mares, igual que los territorios, ¿verdad? Estamos hablando de imperios disputándose. De aquí hasta aquí sos vos y de aquí para allá soy yo. Y si te dejas. Y si te dejas. Porque Francia contra Inglaterra. Por ejemplo, ¿verdad? Como ahora los partidos de fútbol, pero en aquel entonces confrontaciones serias, difíciles, ¿verdad? Entonces estos mapas particularmente son mapas preciosos. Es un mapa muy bonito. Y de la portada, describe una fracción del camino que viene de Guatemala, de la ciudad de Guatemala, al puerto de Acajutla en la época, pasando por Sonsonate y aparecen también mencionados otros pueblos de la zona. Pueblo Noalco es. A ver. Es que como en esa época la letra era colocha. Es Tacuzcalco, Naulingo, Caluco,
las bodegas del puerto de Acajutla y la playa de Acajutla. A veces son un poco exagerados porque en realidad muelle, por ejemplo, nunca hubo en la época colonial, pero sí se le llamó Puerto de Acajutla. El puerto de Acajutla era el puerto más importante para Guatemala como nuestra ciudad capital porque era el puerto más accesible, ¿verdad? Uno se encuentra cosas fascinantes en Acajutla para la época o en Sonsonate para la época. Yo no dejo de recordar una ocasión, por ejemplo, cuando descubrí que en Sonsonate habían kimonos, por ejemplo. Es decir, Acajutla se convirtió en un puerto importante de entrada y salida de diversos productos que no solo venían de mercancías. México. Sí, de mercancías, que no solo venían de México o venían del Perú, también venían de lugares tan distantes como la China, ¿verdad? Otras cosas que aparecen descritas aquí, por ejemplo, creo que en alguna ocasión... se ponían kimonos ahí en Sonsonate? Mira, es interesante. Yo creo que son objetos que tenidos ahí por su valor comercial, pero les iba a hablar de la vajilla de la China, por ejemplo, ¿verdad? La famosa vajilla china. De la China, esa que tenían nuestras abuelas en el chinero, ¿verdad? Saquemos, de ahí chinero. La expresión es sacar la vajilla china. Sí, sacar la vajilla china. ¿verdad? Ajá, ¿y qué es? Bueno, era vajilla de la China, era porcelana china. Algunas veces, habían de distintos tipos, ¿verdad? Pero en China para la época, y eso lo he podido constatar con esta investigación que actualmente hago les comentaba, con el tema de fiebre, esto se puede documentar con el tráfico desde el oriente a México, por ejemplo, que mucho de lo traído mucha de la mercadería no eran solo telas, no eran solo sedas, era también vajilla, porcelana, de distintas categorías, ¿verdad? De distintos tipos. Bueno. Nivel A, B o C, etcétera. La Ricardo, presentación del libro es hoy a las 6 de la tarde. Gracias. La presentación oficial del libro es ahora a las 6 de la tarde, pero tenemos la expectativa de hacer por lo menos un par de presentaciones más que les estaremos compartiendo oportunamente. La de ahora a las 6 de la tarde va a ser en la Universidad Don Bosco, en el campus de Antiguo Cuscatlán, ¿verdad? En el campus de Antiguo Cuscatlán. Es en el mismo campus donde está la Escuela de Idiomas de la Don Bosco, por cierto. Ok. Hoy a las 6 de la tarde. Ahí se presenta. ¿A dónde conocemos más? ¿Tus redes sociales, Ricardo? Vaya, gracias. Me pueden escribir directamente a mi correo electrónico, ricardo.castellón@gmail.com. Tengo mi Twitter, me parece que es ricardo.castellonhistoria, me parece, no recuerdo bien, ya se los confirmaré, pero si no, mi correo electrónico está habilitado. Y el libro también estará a la venta en la librería de la Universidad Don Bosco y en la librería de la UCA. De momento en la librería del campus de Antiguo Cuscatlán, no en Soho. En Soho posiblemente la otra semana, pero en la librería de la UCA también va a estar a la venta. Muy bien, muy bien. ¿Ya? Bueno, mañana celebramos 202 años de independencia. Sí. ¿Qué pasaba en Europa? ¿Qué estaba ocurriendo en España, en Francia, en Inglaterra? Para cuando era 15 de septiembre de 1821. Es interesante remontarse para la época en particular. Estaban pasando varias cosas importantes que trascienden a la situación centroamericana de la época. Algunos de los fenómenos más importantes posiblemente, sin duda, tengan que ser o deban de ser la invasión napoleónica de la península ibérica, por una parte. Los movimientos. ¿Napoleón ya era emperador o era cónsul? Ya era emperador. Entonces, ya se había puesto él solo la corona. Sí. La independencia de los Estados Unidos recién acababa de pasar y se estaban organizando las colonias. Había definitivamente tenemos que hablar de los movimientos independentistas en América del Sur, para el caso, la incidencia de estos movimientos en el Caribe y algunos otros fenómenos igualmente interesantes en Europa o Asia, como la presencia del Imperio Otomano amenazando Europa, ¿verdad? Entonces, varias cosas. La rebelión de los esclavos en Haití ya había sucedido. Ya había sucedido y de hecho se tiene documentado como el primer movimiento independentista latinoamericano. Lo lamentable de Haití, hay que decirlo, es que a estas alturas arrastra una condición de particular desventaja económica y social, de particular... Es el país más pobre de América Latina. Pobreza, o sea, sigue siendo, Ricardo. De particular pobreza y exclusión, a pesar de contar irónicamente con el mérito de haberse proclamado la primera república independiente, ¿verdad? En el continente. De Francia.
Sí. De Francia. Entonces, es complicado. El tema de las independencias visto en perspectiva es un tema definitivamente complicado, sobre todo si comparamos el presente con el pasado, ¿verdad? Les decía, por ejemplo, que, esto es hablando de Napoleón. Napoleón. La incidencia de la invasión napoleónica en España es importante porque lo que determinó, derivó en una suerte de vacío de poder, se llamaría. Es decir, ¿quién mandaba entonces, verdad? ¿Quién mandaba entonces en las colonias, verdad? La invasión napoleónica provocó, por una parte, una reacción particular de resistencia dentro de España, pero además provocó una reacción particular en el continente americano y en las antiguas colonias porque propició condiciones de independencia que hasta entonces no se esperaban tener, ¿verdad? O sea, en América se visualizaba que allá en Europa estaba pasando algo que estaba debilitando a España. Sí. Y dijeron, bueno, si es que ellos están debilitando, este es el momento. Bueno, ¿para qué? y que claramente implicaba que no había rey, ¿verdad? Es decir, si hasta entonces, imagínense, es como si de pronto se van los papás de la casa, ¿verdad? Y te la dejan, vaya, pero te dejan la llave del carro, la llave de la casa y te dejan pisto. Ajá. ¿Qué había pasado? Y mis papás desaparecieron, no están, se fueron y me dejaron toda la casa a mí. Ajá. Era una situación bastante particular. Obviamente estamos hablando de una comparación bastante pueril, pero se trataba de una situación parecida. Eso era lo que estaba ocurriendo en general. Y ya ideas de independencia ya se habían colado por Latinoamérica, ¿verdad? Por el continente. Entonces era como una especie de tentación, una situación bastante particular de crisis que había que saber cómo manejar, ¿verdad? O sea, se fue el rey Fernando VII. Sí. Y gobernaba España un hermano de Napoleón. Gobernaba España José Bonaparte, que los españoles, por cierto, apodaron José Botella. En parte porque les interesaba, en parte porque había que desprestigiar al rey usurpador y al emperador usurpador, y en parte porque sí, dicen que efectivamente le gustaba mucho empinar el codo. Entonces, Pepe Botella, que sería aquí Chepe Pachita. Sí. Chepe Pacho. Bueno, no suena mal. Pepe Botella. Era Pepe Botella. No suena mal. Entonces, José Bonaparte, sí. El evento extraordinario, el evento político al que dio paso la situación esta particular en la península ibérica, en España, fue la aparición de lo que se conoció como las Cortes de Cádiz y lo que se llamó como la redacción de lo que se conoció como la Constitución de Cádiz. La Constitución de Cádiz digamos que fue la iniciativa mejor confeccionada en términos políticos para explicar el vacío, para llenar el vacío de poder y conferir y en la práctica confirió, y en teoría también, confirió o procuraba conferir una serie de beneficios a las colonias que hasta entonces habían resultado imposibles con la figura del rey como monarca, ¿verdad? Hay que decir que para entonces, te comentaba Diana, ya había mucha influencia de las ideas revoltosas de la época, ideas independentistas, ideas diferentes, novedosas. Bonaparte es consecuencia de la Revolución Francesa. Sí, ¿verdad? no hablamos de la Revolución Francesa y su incidencia todavía para la época. Es cierto, ¿verdad? Como otra de las razones. Las ideas de la Ilustración. Entonces, cuando les hablaba de esas ideas extrañas, sí, entonces las ideas más importantes... Sí, porque aquí cuando pensás una cosa diferente, eso es revolucionario. Bueno, pues para entonces las ideas de la Ilustración era algo completamente desafiante del orden establecido y eran más o menos también, eran de alguna manera consecuencia de la Revolución Francesa. Era el pensamiento del humano en el centro y de los derechos humanos como elemento importante en las sociedades modernas, ¿verdad? Ricardo, y la historia no ha cambiado, ¿verdad? Pues lo interesante es que ha cambiado muy poco, ¿verdad? Pareciera que eventualmente vivimos en el antiguo régimen. Porque las revoluciones son así, o sea, el motivo de esas revoluciones han sido las mismas, o sea, sí, unos pocos gobernando, la exclusión mayoría y desigualdad. Inclusión, en desigualdad, sí. Y esto,
las conversaciones anteriores que hemos tenido contigo, con Herbert, pasó también en América. Saludos, ¿verdad? Herbert. Herbert Erquicia. Saludos, Herbert. Que lo mismo pasaba en Centroamérica. Unos pocos se quedaban con los ingresos de la venta, de la exportación del añil y lo demás. Y miren, yo creo que el otro elemento importante aquí es que tampoco ha faltado acuerdo respecto de las formas alternativas de gobierno a esas relaciones de inequidad, de desigualdad o de injusticias, porque lo que pasa es que para la época se hablaban de formas bastante progresistas de gobierno y bastante equitativas, si se quiere. Bueno, recuerden que la Revolución Francesa tenía por lema liberté, égalité, fraternité, ¿verdad? Entonces, o muerte. Entonces, bueno, sí. Entonces, lo difícil que resulta ser precisamente cuando ocurren las transformaciones históricas, las revoluciones para el caso, cambiar la forma de gobierno, cambiar la forma en que se está manejando las relaciones económicas de manera más equitativa, ¿verdad? Una de las cosas interesantes, para retomar el tema de Cádiz, una de las cosas interesantes de los estatutos gaditanos del estatuto gaditano es que los ciudadanos eran iguales. Y se reconocía para el caso, y es un fenómeno que a mí particularmente me llamó siempre la atención, se reconocía el caso de el ser español, ¿verdad? Todos pasaban automáticamente a ser españoles, incluidos los habitantes del territorio continental americano, continental y sus islas, ¿verdad? Entonces, entre otras cosas interesantes, las representaciones de las provincias centroamericanas estuvieron presentes en reuniones de las Cortes de Cádiz, porque también se trataba de eso, era una especie de ejercicio consensuado de las colonias y de su participación, se llamaban diputaciones provinciales o representaciones provinciales, y participaron de esas iniciativas. Es curioso, pero en los documentos de la época, perdonen, no puedo dejar de comentarlo, pero por ejemplo, en las actas de nacimiento, en algunas actas en actas de nacimiento de algunas poblaciones en la época en Centroamérica, ya no aparece consignado indio, ladino o español, por ejemplo, cuando se habla de la calidad de los individuos, de la raza, entre comillas, de los individuos, se habla de ciudadano, por ejemplo. O ya no se le pone la calificación y luego se retoma. Es que el proyecto de Cádiz finalmente fracasa cuando Napoleón se retira, cuando José abandona el trono y cuando vuelve... Agarró avión, y cuando vuelve Fernando, ¿verdad? Porque Fernando, bueno, era el rey, ¿verdad? Miren, perdonen, pero yo aquí sigo existiendo, ¿verdad? Y la forma de gobierno que yo tengo sigue también siendo vigente. Hubo una reacción en España, en la misma España, por causa de eso, y hubo reacción en las colonias que derivó en la independencia. Bueno, mira que siempre es interesante. Hablaste del Imperio Otomano también. Y se fue Pepe Botella. Se fue Pepe. Es que agarró avión. Sí. Tenemos que ir a la pausa, dice la producción. Mira. Pero antes. Bueno, le vamos a hacer entrega ya a Ricardo. Aquí promovemos siempre el consumo local, Ricardo. Y tenemos a Cherito aquí tengo Café. En mis manos una bolsa de Cherito Café. Mira. Y es el carrito este. El Cherito. ¿Tú tenés algunos detalles del Cherito? Esta bolsa es para ti, te la entregamos. Muchas gracias. Tú como buen historiador. Del Cherito se va a hablar en la continuación de este libro de carreteras, por cierto. Ajá. Sí, porque es historia, pues un hito en la industria automovilística centroamericana y salvadoreña, ¿verdad? Ensamblado en El Salvador. Por supuesto, sí. En 1976, si no mal recuerdo, sí. ¿verdad? Y se le nombró Cherito. Pero el Cherito no solamente te lo estamos regalando gracias a nuestros amigos de Cherito Te Café. presento a Leo. Leo de Cherito Café. Un gusto. Él es barista, ha ganado premios nacionales e internacionales. Muchas gracias. Trabaja para Cherito Café y ha preparado, no sé en qué método. Ya nos va a contar porque ahorita nos está sirviendo. Esto es un privilegio en realidad, Tony. Sí, que venga ¿verdad? Leo. Que venga Leo, que nos prepare en vivo el Cherito Café en los diferentes métodos.
sentir este aroma del café recién hecho, ¿verdad? No, eso no tiene precio, Ricardo Castellón. Este micrófono, Y más Leo. para Ricardo que vive al otro lado del mundo, estar sintiendo estos olores aquí Sí, por supuesto. en El Salvador. Leo, bienvenido, como siempre. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Te presentamos al doctor en Historia, miembro de la Mucho Academia gusto. Salvadoreña de la Historia, Ricardo Un gusto. Castellón, quien está aquí por un breve tiempo, porque él está haciendo trabajos de investigación en Alemania. Y bueno, como decía Diana Verónica, seguramente extrañas el café. Bueno, te vas a llevar esa bolsa. Sí, muchas gracias. Y quiero degustarlo en este momento. A ver, ¿puedo ya? Bueno, Claro que el sí, por experto, supuesto. usted nos da permiso. Denle un poquito de oxígeno, si gusta, van a disfrutarlo mejor. Y también para disfrutar un poco más la sensación, sórbanlo como cuando nuestras mamás nos regañaban al Sí. tomar sopa. Van a sentir un poco más de... Haciendo ruido. haciendo ruido. Hay que ruido. tomarlo haciendo Así, ruido. así. Ujú, ujú. Leo, ¿qué nos has preparado ahora? Este ¿En es qué un método? zampacho, honey. Viene de Finca Las Veraneras, de Aguachapán, de Laura Rubio. Y es gracias a Tierra Bendita. Vea. Así se llama. ¿Qué es La Tierra finca. Bendita? Tierra Bendita es un conjunto de fincas con las que trabajamos nosotros como Cherito, apoyando la agroecología, apoyando la diversificación de productos y todo ese conjunto de cosas que hacen que Cherito sea uno de los mejores Leo, cafés. ¿qué método has utilizado hoy? Utilicé una B60. O la B60, B60, para, así ¿para qué? Hacer el cherito Para café. hacer el La café taza. Cherito de hoy. ¿Cómo le pareció, don Ricardo Castellón? Una nota muy dulce, Mire, bien bajo rico. en acidez. Tengo la sensación que al final tiene un regusto particular, ¿verdad? Así Es como Nibs, Cocoa Nibs, chocolate ¿verdad? amargo. Sí, eso me ha llamado particularmente Así es, la así es. atención. Sí, bajo en acidez, la verdad, es muy dulce, Sí, muy no dulce. se siente ácido. Muy dulce. Que es lo que Así suele es. ocurrir con los cafés convencionales. Así Ah, es. No, Qué este rico. es muy buenísimo. Este la es verdad. otro Gracias, nivel. Gracias, Leo. Así Gracias, es. Cherito Café. ¿Verdad? Muchas gracias. ¿A dónde va a estar Cherito Café este fin de semana largo de Em, Independencia? Pues para este domingo tenemos un evento privado. No sabría decirle dónde es todavía, pero sí ya estamos Ah, bueno. conectados Es que es ahí. privado, ¿verdad? Es privado. No podemos va a ser llegar. va a ser exclusivo. Pero igual en redes sociales estamos ahí anunciando dónde vamos a estar. Y usted Bueno. puede adquirir Cherito Café a través de sus redes sociales. En Instagram y en Twitter lo encuentra como @cheritocafé.sb. Gracias, Leo. Así es. Gracias Vamos a a la ustedes. pausa. Buen día. Bueno, estamos hablando sobre lo que pasaba en el mundo cuando nos independizamos allá por 1821. A propósito, Centro Comercial Galerías, que es donde tenemos instalada nuestra cabina, que estamos aquí conversando con el historiador Ricardo Castellón, nos está invitando a entonar las notas del himno nacional hoy, 14 de septiembre a las 3 de la tarde. Y luego, Diana Verónica, nos invitan a que disfrutemos de la presentación artística del grupo Nixapa, que ya están ensayando allá abajo. ¿Lo viste, verdad? ¿Qué viste, Ricardo? Ya escuché las pruebas de sonido y entre otras cosas, el pájaro picón, el carbonero y... El ya no me torito, acuerdo. el torito pinto. Sí, el Torito Pinto lo estamos oyendo recientemente. Y otra canción colombiana, por cierto. En fin. La cuestión es que ya están La ensayando. cuestión es que ya están ensayando. Sí, no, me llama la atención, perdona, pero estabas en tu anuncio. No. Me llega Sí. porque pues sí, es un centro comercial, pero pues sí, están invitando a la gente a ser partícipes Sí. del espíritu Sí. patriótico de la independencia. Sí, todo lo que esté relacionado con sentirse orgullosamente salvadoreño, ¿verdad? En el marco de la independencia, que como decía Ricardo, y vayamos a eso, hay que hablar de qué en realidad pasaba en la independencia y dejar un poco lo que nos han contado, ¿verdad? Pero qué bueno que el Centro Comercial Galerías pues esté haciendo esta actividad. Entonces la convocatoria es hoy, 3 de la tarde. 3 de la tarde. Plaza Central. Plaza Central, aquí frente a la casona. Ricardo, mencionaste los movimientos también de la ilustración, de las nuevas ideas, de libertad, de pasar de ser súbditos a convertirnos en ciudadanos, Sí. que fue un poco lo que logró la Revolución Francesa y
y se extendió a todo en Sudamérica también, pues. Sí, claro. Estábamos más o menos a la altura de las Cortes de Cádiz, ¿verdad? Y del regreso de Fernando VII. Fernando, El rey. a propósito de motes, Fernando por su parte fue en su momento el deseado, ¿verdad? ¿En qué sentido? Porque se suponía que era el rey que tenía que volver, ¿verdad? Ajá. Sin embargo, luego hubo muchas decepciones respecto de su reinado y también pasó a conocerse como el rey felón, por felonía, por traición, por malos tratos. Vaya, pero hay algo que no entiendo. Las Cortes de Cádiz hablaban ya de ciudadanos, no de súbditos. Pero Exacto. vuelve la monarquía. Sí, exacto, vuelve ¿Y la entonces? monarquía. Entonces se producen las independencias. Se produce la independencia centroamericana, por ejemplo. ¿Verdad? Estamos hablando del regreso de 1813-1814. 1814 es el segundo movimiento ocurre el segundo movimiento independentista en El Salvador, por cierto, si ustedes recuerdan. Entonces tenemos 1811 y 1814. Es decir, lo que vino a provocar la ausencia real y la ausencia del rey español y el proyecto de Cádiz fue a alimentar el sentimiento independentista. Ahora, hay varias cosas que decir respecto al movimiento independentista y una de ellas es que se trató fundamentalmente de un movimiento relativamente pequeño que sí, en algún momento contó con mucha aceptación y que históricamente ha dado mayor protagonismo a los próceres. Pero abandonando el asunto, creo que lo que les quiero comentar es que con relación a la independencia, cada vez cobra mayor... se advierte con mayor claridad que la intención independentista, sobre todo llegando a 1821, estaba más orientada a la independencia de Guatemala que necesariamente de la independencia de España, ¿verdad? Y era porque Guatemala concentraba un importante poder en términos económicos del que los sansalvadoreños y los sonsonatecos con el que se sentían afectados, ¿verdad? Hay luego una nueva firma de la firma de otra acta de independencia en 1823 que, como en lo que menciono, también está cobrando mayor relevancia, es decir, fue la firma de la independencia total, porque recuérdense que entre 1821 y 1823 ocurrió la invasión mexicana, ¿verdad? Esto es interesante porque el propósito de la invasión mexicana era vencer la resistencia de San Salvador y de San Vicente a la anexión a México, ¿verdad? Creo que ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Hemos hablado la cabal de intención eso. era que Centroamérica se quedara con México y que entonces fuera un territorio mucho más extenso, ¿verdad? O sea, desde México hasta Costa Rica. Hasta Costa Rica. Sí. Ajá. Una sola nación. Una sola nación. Es más o menos el propósito de la Federación Centroamericana que nace a partir de la Constitución del 24. Es una especie de asunto conflictivo porque, si se fijan, es más o menos también el espíritu bolivariano, ¿verdad? Que es otro de los eventos que están ocurriendo simultáneamente. En Sudamérica. En Sudamérica. Y el propósito tuvo tanto adeptos como resistencia, ¿verdad? En el sentido de que en el afán de mantener Centroamérica unida, por ejemplo, estuvieron algunas guerras que implicaron la invasión de los entonces estados miembros de la Federación. Fue algo similar a lo que ocurrió con Panamá y la independencia de Colombia, ¿verdad? En fin, se trata de un periodo particular respecto de las nociones, de las estrictas nociones de dependencia, de relaciones de dependencia e independencia, de qué debía entenderse como qué, y de soberanía, que es otro concepto igualmente interesante. No sé si nos estamos enredando demasiado. Es que hay un montón de... Mira, pausa. Un paréntesis, y la pobre Panamá, ¿vos qué onda? Porque siempre hablamos de Guatemala hasta Costa Rica. Es que era la gran Colombia. Ajá, y Panamá estaba ahí que... Bueno, Panamá ni tan pobre, en realidad lo que ocurrió... No, me refiero en el sentido que no sí, está ahí como, no solo visualiza como sí, Centroamérica o como Sudamérica. Sí, exacto. Quedó al margen porque el tema de la independencia de Panamá ocurrió además posterior a la independencia de los países centroamericanos y del proceso independentista centroamericano. Pero originalmente, como bien dice Tony,
que pues ya tienen un historiador. Ustedes aquí en la radio, no veo qué tan importantes somos nosotros con nuestras visitas. Era el proyecto de la Gran Colombia en la época, ¿verdad? Formaba parte de Colombia. Hay un fenómeno interesante, Tony, en este proyecto de la Gran Colombia y en este caso particular de Panamá, Diana, que es que ya son fenómenos que van a tener incidencia, que van a corresponder con el panorama, que van a entrar dentro del panorama de lo que luego vendría siendo la doctrina Monroe para 1823. Fíjense, estamos hablando de la redacción del Acta de la Independencia Total Centroamericana de 1823 y simultáneamente en otras partes del mundo, en Estados Unidos, está apareciendo la doctrina Monroe. En pocas palabras, la doctrina Monroe se puede resumir en una frase famosa que algunos recordarán, que es aquello de América para los americanos, ¿verdad? Que en principio suena muy bien, pero que a la larga constituyó el eje central de la política expansionista de los Estados Unidos en la época. Ya para entonces había comenzado la colonización del oeste de los Estados Unidos, y ya para entonces habían ocurrido fenómenos igualmente interesantes como la proclamación de lo que se conoció como el Destino Manifiesto, que justificaba ideológicamente la expansión desde el este hacia el oeste con el argumento de llevar la fe a los territorios salvajes, de llevar el desarrollo y el progreso a los territorios sin colonizar y, en definitiva, de expandir el desarrollo doctrina económico. Monroe determinaba que cualquier intervención europea en América fuera vista como un acto de invasión, de agresión, de intervención. Sí, exacto. Ese era el argumento de la doctrina Monroe. Lo que pasa es que en la práctica la doctrina Monroe y su implementación y todas las ideas relacionadas, conectadas con la doctrina Monroe, justificaron para el caso la anexión, la invasión de México y la usurpación de prácticamente la mitad del territorio mexicano. Esa se considera como una de las primeras reacciones, una de las primeras acciones relacionadas con la doctrina Monroe, y la invasión filibustera a Centroamérica de 1856 como una de las segundas, como la segunda de las reacciones de la implementación. ¿Cómo se llamaba el filibustero? William Walker. El famoso William Walker. Sí, mira, el argumento era que no nos invadan los europeos, sino que aquí mismo, ¿verdad? Sí, mejor los invadimos nosotros, ¿verdad? No, pues sí. Ajá, sí. Ajá. Esa mentalidad de los Estados Unidos se puede percibir años después y se puede percibir todavía en la actualidad, de hecho. La relación de cercanía, por llamarlo de alguna forma, que tenemos los salvadoreños, los centroamericanos en general hacia los Estados Unidos sigue teniendo vigencia, ¿verdad? Y el hecho de que muchos salvadoreños todavía ven en los Estados Unidos el referente de sueño a realizar, también tiene que ver con esa idea. Bueno, se le sigue llamando el sueño americano, buscar el sueño americano. Sí. Es irónico, diría yo, porque si la doctrina Monroe lo que proponía era que América fuera para los americanos, que ahora los americanos que buscan a América, entiéndase Estados Unidos, una palabra con la que yo tampoco estoy de acuerdo, que los americanos que ahora buscan los Estados Unidos sean rechazados por ese lugar que se suponía que los abanderaba en el eslogan de América para los americanos, ¿verdad? Pero bueno. Esos son otros 20 pesos. No, lo que pasa es que tuvo otro tipo de desarrollo económico, ¿verdad? Que ese es el famoso sueño americano, ¿verdad? Sí. Tener un mayor ingreso económico para poder solventar tus necesidades. Sí, de acuerdo. Lo que ocurrió además es que con esa mentalidad se pretendieron justificar hechos como la invasión filibustera, la ocupación de fuerzas militares por una potencia extranjera. Pero volvamos a Panamá, porque estábamos en Panamá. Panamá siempre fue un territorio, un lugar importante porque si se fijan lo que ocurre con Centroamérica en general es que es el centro de América, pero además una especie de puente entre el norte y el sur. Es el estrechito. ¿Verdad? Es ese estrecho que en algún momento permite la comunicación entre ambos continentes, pero además ese estrecho se constituía en una especie de espacio de tropiezo para el tráfico marítimo de un continente de Europa para Asia, por ejemplo. Y había que acortar el camino, de ahí el canal de Panamá, ¿verdad? Inicialmente se trató de un canal seco,
que luego además fue un carril. Lo comenzaron los franceses Sí, sí. y lo abandonan por la malaria, por el Entre otras cosas. Sí, zancudero ahí. sí, terrible. Ajá, y entonces lo retoman nuevamente, vamos, Estados Unidos. Los Estados Unidos. Que mantienen una especie de control y ahí una mini estado. Mini Hasta colonia. el Tratado Torrijos-Carter. Ajá. Entonces, esa condición de paso de Panamá fue observada desde la era colonial, ¿verdad? Fue observada en la era colonial. Fíjense que en correspondencia... Aquí hay una oportunidad de negocio. Sí, no, por supuesto. Miren, fíjense, por ejemplo, que ya para el siglo XVI hay un proyecto bien interesante en Centroamérica a propósito de las carreteras que pretendía unir el Golfo de Fonseca con la costa de Honduras, más o menos allá por la zona de La Ceiba. Un tramo todavía como de 300 kilómetros, pero se consideraba que era más factible que Panamá porque ya desde entonces era problemático el tema del cruce por la selva, lo que implicaba en términos de enfermedades y de muertes, de todas las incomodidades para el viajero. Se consideró, fue tan importante, era tan difícil el paso por Panamá que se consideró una opción. Al final ya no ocurrió. Pero una opción seca. Pero una opción seca, sí, al final ya no ocurrió. Pero a lo que voy es que Panamá encajó con los planes estratégicos de expansión también de Estados Unidos en su momento. Y de ahí viene el interés porque aparezca segregada de la Gran Colombia en un primer momento y luego pues, que aparece prácticamente aislada de Centroamérica. Y lo que pasa es que Panamá se agregó mucho después, ¿verdad? Por eso es que sí. se habla de Guatemala a Costa Rica, Sí. pero no se habla de Guatemala. Es más, Panamá creo que entró ya mucho después al SICA, a todos estos organismos centroamericanos. Sí, efectivamente, sí. Ajá. Además, la audiencia de Guatemala, lo que se conocía entonces como la audiencia de Guatemala o la Capitanía General de Guatemala, llegaba hasta Costa Rica. Como dice Tony, Panamá formaba parte de la Gran Colombia. ¿Verdad? Hay un territorio ahí también en disputa entre la Gran Colombia y Costa Rica que terminó afectando Tamaño. la administración territorial costarricense, sí, muy parecido al problema que todavía recién teníamos con los bolsones hondureños. Pero bueno, en fin, volvamos, Sí, perdón. No, pero a ver, estamos enterándonos de otras cosas, lo que pasaba alrededor. Sí. ¿Verdad? Hablaste del Imperio Otomano también. Bueno, el Imperio Otomano ya para entonces era débil y lo interesante en cualquier caso era que este tipo de configuraciones imperiales todavía tenían alguna presencia en Europa y en Asia y también de alguna manera incidían en la configuración mundial. China, por ejemplo, es otro de los polos interesantes de la época que poco se han tratado además, y que tenían que tuvieron de alguna manera incidencia, sobre todo en términos económicos, en términos comerciales. Fíjense que el caso particular de China, a mí me parece que definitivamente tenemos que trabajarlo más. Ahora en Europa se está volviendo la cara a China por razones obvias, pero históricamente, por ejemplo, la expansión china de los siglos XVI y XVII está justificada por la aparición de las primeras especies americanas. Es interesante porque la dinastía Qing tenía el sur todavía como una de las regiones más remotas y por conquistar. Y la introducción, por ejemplo, de especies como el maíz permitió que colonos pudieran migrar desde las regiones del norte hacia el sur y sobrevivir, ¿verdad? Y subsistir con el maíz en las regiones del sur hasta entonces poco habitadas, ¿verdad? Por eso era interesante cuando proponías qué más pasaba en el mundo. Estas relaciones, estas mixturas mundiales son igualmente interesantes porque hay conexiones y están conectadas a lo largo de la historia de América con otros puntos del globo, ¿verdad? Okay. Las relaciones internacionales, perdón, híjole, que ya son las 9. Que mantenía, digamos, la naciente nación centroamericana y después cada uno de los países, ¿con quién era más? ¿Era solo con España o...? Era sobre todo con España, yo creo que eso es definitivo, era sobre todo con España, pero habían otro tipo de relaciones que hemos estudiado en general, que, insisto, se han estudiado poco. Miren, por ejemplo, y quizás aquí vamos a hablar de cosas más prácticas, más livianas si quieren, pero igualmente importante. Por ejemplo, en los documentos en el siglo XVIII, uno advierte la presencia de
negros, como se los describen los documentos, voy a usar esa denominación, en Sonsonate provenientes de las Antillas, ¿verdad? Que para el caso hablaban otros idiomas, inglés o francés, ¿verdad? Pero que habían aceptado el cristianismo y se habían quedado a vivir en Sonsonate, ¿verdad? O habían sido sometidos al cristianismo. Sí, bueno, Ajá, sí. ajá. Bueno, hay gente bautizada a los 16 años, hay uno bautizado a los 33 años, por ejemplo. En fin, es decir, las piezas en el mundo estaban decididas por factores como la fe, por ejemplo, como la religión, como la lucha contra el protestantismo, sí o no. Y eso estaba también condicionando las relaciones con algunos otros países. Pero igualmente en territorio centroamericano y en territorio particularmente salvadoreño, uno encuentra gente de procedencia francesa, ¿verdad? O gente de procedencia inglesa que ha abrazado el cristianismo. Acuérdense que el mayor desafío era precisamente el protestantismo en Europa. Entre otras influencias. Creo que otra de las cosas que nos hacen tener idea de cómo estaba presente el mundo en Centroamérica en la época son cosas como tan simples como la difusión de la vacuna contra la viruela, ¿verdad? El doctor Celis, aprisionado, tomado preso, por cierto, después del levantamiento de 1814 en San Salvador, fue, si no el más importante, uno de los más importantes propulsores de la utilización de la vacuna contra la viruela, inoculando los fluidos de las vacas, ¿verdad? Porque era la forma que se tenía de crear el líquido para inyectar en los niños, ¿verdad? Bueno, para inyectar, para introducir en el sistema a los niños. Otro de los avances importantes en la medicina, para el caso, tiene que ver con la aprobación y con la ejecución de la operación cesárea, ¿verdad? Que para entonces todavía se veía con recelo porque no era la práctica natural del nacimiento de los niños en la época, ¿verdad? Entonces, cosas así van apareciendo y que nos hacen pensar de cómo El Salvador estaba incluido, lo que vino a ser El Salvador, estaba incluido en los fenómenos mundiales, ¿verdad? Muy bien. Ricardo, se nos terminó el tiempo. Son las Híjole. 9 de la mañana con hombre. 2 minutos. Invitamos a la audiencia, como tú lo mencionaste al inicio de la conversación, a la presentación del libro. Recordemos. Es en la Universidad Don Bosco, el campus de Antiguo Cuscatlán, hoy a las 6 de la tarde. Pensamos montar un par de presentaciones más y si nos lo permiten, estaremos compartiendo la información para Por que supuesto. nos Bueno, por Por supuesto. supuesto. Del SACB al Macadam. al Macadam. Sí, Ajá. sí. Ok. Sí. Caminos, carreteras y movilidad El Salvador, siglos del 16 al 19. Gracias, Ricardo. Qué bonito reencuentro. Hemos hablado de todo un poco ahí. Sí, es cierto. Siempre pasa. Nos va llevando la conversación, pero pretendíamos pues entender nuestra independencia a partir de lo que pasaba en otras partes del mundo. Feliz fin de semana largo para todos. Feliz y Nuevamente. productivo, porque Sí, tendrás gracias. mucho trabajo. Sí. Y bueno, si quieren volver a escuchar esa entrevista, pongan atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Esta fue una producción de 360podcast.sb.